del nomás. Bacán. Ya. Entonces, ¿están viendo la pantalla, cierto? Sí. Sí, falta Sí, cargarla, pero sí se ve. Ahí sí. Ya, ya. Ya, entonces, todo el crédito a el becado Leo Espinosa, que me ayudó, en verdad, más que me ayudó, me prestó algunas actualizaciones que le había hecho, y hay que reconocer el mérito, porque ustedes son becados y típico que les piden de repente los staff las presentaciones y nadie lo reconoce, así que agradecimientos a él. Bueno, introducción corta, porque en el fondo el acné yo creo que no necesita tanta introducción, pero es la octava enfermedad más prevalente en el mundo, en general, así como si uno mira estas tablas como de la OMS. Entonces, algo muy prevalente. Se cree que afecta aprox al 9.4% de la población como mundial en general, pero al 85% de la población entre 12 y 25 años, lo cual es muchísimo, ¿ya? Y más o menos al 12% de las mujeres adultas, que no voy a hablarles del acné de mujer adulta, pero para que sepan que es bastante frecuente. Y algo no menor, que no hay nuevos tratamientos aprobados por la FDA que impliquen nuevos mecanismos de acción desde la isotretinoína en el año 82, ¿ya? Entonces, nos pasa a menudo que los papás vienen y te dicen, sí, yo tomé ese medicamento, el Ragnetan, pero supongo que ahora existirá algo mejor, y la verdad es que no, ¿ya? Mejor que la isotretinoína, nada. Yo creo que es difícil, porque es demasiado bueno, entonces como es difícil competir con eso. Dentro de la fisiopatología, que tampoco me voy a extender tanto, pero porque traté de hacerlo más clínico y enfocado en verdad en lo que ustedes necesitan, que es como aprender el manejo en el día a día. Pero tiene como 4 pilares claves que son los clásicos. Uno es el exceso de la producción sebácea, o sea, que primero con la adrenarquia y después con la pubertad propiamente tal, las hormonas estimulan el crecimiento de la glándula sebácea y la secreción de sebo por parte de la glándula. Entonces eso es uno de los factores relevantes. Otro factor importante es la hiperqueratinización folicular, que significa que el folículo, como les voy a mostrar la foto después en la otra página, la queratinización, perdón, es el paso de la célula desde el estrato basal, que es el queratinocito más indiferenciado, hacia el corneocito, que es el queratinocito en la parte de arriba, ¿ya? Y eso tiene un ciclo, entonces el queratinocito se va diferenciando hasta llegar como a ser corneocito y después se cae, es el ciclo normal. Cuando ese ciclo está como acelerado o alterado alrededor de un folículo, se tapa este folículo y se forma un comedón, que es la lesión como primaria del acné. Y esto no tiene tanto que ver con la estimulación hormonal, sino más bien, y es como el área que se conoce menos en realidad, más bien probablemente hay alguna cosa como individual o una susceptibilidad individual a esto. Después está la colonización de la unidad pilosebácea por el Propionibacterium agnes, que ahora le llaman, se me olvidó, lo pasan cambiando, pero es como el neumocistis que lo cambian, ¿ya? Pero P. agnes en la mayoría de los papers, que es un bacilio anaerobio gram positivo que coloniza el folículo y que su rol no está tan bien definido porque la acción de los antibióticos, que vamos a hablar después, no es solo matar el P. agnes, y tampoco hay mucha correlación entre la resistencia de P. agnes a los antibióticos y la severidad del acné, por ejemplo. Entonces está poco claro. Probablemente tiene un rol proinflamatorio más que como agente infeccioso. Y después está la inflamación asociada, que es todo un área que, por ejemplo, se hace más relevante, obviamente en el acné inflamatorio, pero se hace también muy relevante en los acné que están asociados a algunas enfermedades autoinflamatorias. Hay algunos síndromes autoinflamatorios monogénicos que se caracterizan por acné, y también algunos pacientes que responden mal a tratamientos por mucha inflamación. Por lo tanto, tiene un rol. Y hay otros factores que influyen. Primero está la regulación neuroendocrina, la dieta, que vamos a hablar un poquito al final, porque no es tanto lo que se sabe de eso, y hay factores genéticos que tampoco están tan claros, pero en general cuando uno le pregunta a un paciente si sus padres tuvieron o no acné severo, es un factor de riesgo para tener acné severo de adolescente, ¿ya? Entonces esta es la foto típica de los libros,
donde si ven, se ve la unidad pilosebácea y muestra primero un comedón temprano, en el que está ahí el lóbulo sebáceo o la glándula sebácea, que drena por su conducto en el folículo, y la epidermis, y hay como un poquito de, no sé si ven mi flecha, pero hay un poquito de ahí de hiperqueratinización, o sea, como que hay un poquito más queratina de lo normal. Eso es lo que predispone a que se vaya a formar un comedón. Después se forma un comedón cerrado, que son los que llamamos puntos blancos, que son estos granitos así chiquititos, 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 en que hay aumento de la queratinización, pero también hay aumento de la secreción de grasa, y empieza en ese estadio la colonización por Propionibacterium acnes. Eso se transforma o se puede transformar en comedón abierto cuando la queratina que está ahí se oxida. Entonces eso es lo que se conoce como un punto negro. Y esas son las lesiones precursoras de las lesiones inflamatorias. Entonces aquí vemos una pápula o una papulopústula en que hay hipersecreción de glándula sebácea, hay bastante más P. acnes, como pueden ver ahí, hay más hiperkeratosis, pero también hay una respuesta inflamatoria de la dermis circundante, que se puede mirar ahí, sobre todo formada por neutrófilos, y que puede transformarse en un nódulo o en una lesión nódulo quística cuando ya se rompe, la respuesta inflamatoria rompe el epitelio y hay como un continuo entre la lesión misma y la dermis contigua, ¿ya? Entonces, el acné en la edad pediátrica se ve tiene, o recibe distintos nombres, ¿ya? Primero está el acné neonatal, que probablemente lo han escuchado y les ha tocado ver más de alguna vez. El acné neonatal, como a modo de definición práctica, se define como el acné que empieza antes de las 6 semanas de vida, ¿ya? Entonces es como el acné del recién nacido. Puede estar presente al nacer o puede aparecer las primeras semanas de vida. Se ve hasta en un 20% de los recién nacidos, según lo que dice la literatura. Ahora, honestamente, yo no he visto tanto como para que digamos el 20%, pero puede ser, digamos, pero no, esto es lo que más está en la literatura. Para serles honestos, así, acné verdadero del recién nacido no es algo tan frecuente. Dura aproximadamente 3 a 6 meses y después se va solito, y la mayoría de las veces no requiere tratamiento, y la clave es que hay comedones, porque además de haber papulopústulas, que en el fondo pápulas y pústulas se pueden ver en otras patologías, que les puse acá las fotos, ninguna de estas dos fotos es de acné por si acaso, porque el acné en el recién nacido se ve igual que el acné en otro paciente, uno ve puntos negros, comedones. Entonces, lo relevante es el diagnóstico diferencial. Primero, la pustulosis cefálica del recién nacido, que es el niño que está a mano derecha, este niño que tiene solo pústula, que es bastante más común, y que yo diría que la diferencia clave es que no tiene comedones nomás, y que en realidad es una reacción a malacesia en la mayoría de las veces. O sea, si a este niño uno le pudiera hacer un directo, vería malacesia. Y se puede tratar con antimicóticos tópicos y se mejoran bien. Y el otro diagnóstico diferencial, que nosotros lo vemos menos, pero no es tan poco común en los niños de piel más oscura y de ascendencia africana, es la melanosis pustular transitoria del recién nacido, que tienen pústulas, pero que después al secarse dejan lesiones hiperpigmentadas y dejan así como este collarete, ¿ya? Eso como para que tengan en mente el diagnóstico diferencial. Entonces, si tiene comedones, es un acné neonatal. Si no tiene comedones, lo más probable es que sea una pustulosis cefálica del recién nacido. Ahora, ¿cuáles son las otras formas de acné que uno ve en edad pediátrica? Está el acné infantil, que se define como el que empieza antes del año y medio. Entonces, niño que no nace con acné, sino que aparece después, pero antes del año y medio o 2 años. Y dura más o menos hasta los 4 años. Es más común en hombres, se cree que puede haber algún factor que tenga que ver los andrógenos de no me acuerdo exacto si es de la cresta testicular o algo así, no me acuerdo, ¿ya? Pero sé que es más frecuente en hombres. Y estos niños no tienen signos de hiperandrogenismo, son niños con acné nomás, que tienen comedones.
Sí, está descrito que se asocia mayor tendencia al acné, de acné en la adolescencia, mientras que el acné neonatal no, porque esa es la típica pregunta también de los papás, ¿significa que va a tener acné de adolescente? No necesariamente, pero en este caso sí. Y estos niños sí requieren tratamiento porque es un acné un poquito más severo y que dura más. Entonces se tratan igual como los adolescentes, excepto que en los niños chicos no usamos tetraciclina, ¿ya? Que lo vamos a ver después. Después está el acné como de la infancia media que le llaman, que es súper raro, que es como que aparecen niños entre 2 y 7 años más o menos, y como es raro, es probable que se asocie a patología endocrinológica y por lo tanto son pacientes que nosotros siempre derivamos, ¿ya? Incluso si no tuvieran signos de hiperandrogenismo, un acné de inicio en esa edad, un paciente que nosotros siempre los derivamos. Y después está lo que vemos con más frecuencia, que es el acné prepuberal y el acné del adolescente. Entonces, prepuberal es como entre los 7 y los 12, lo más típico es como a los 8 o 9, pero hay niños que empiezan con acné a los 7 y está dentro de lo esperable. Y nosotros, o sea, la recomendación es derivar a endocrino solamente si hay sospecha de hiperandrogenismo, y eso significa si hay otros signos de desarrollo puberal, que después lo vamos a ver, porque si el niño solo tiene acné y tiene, no sé, 8 años, 9 años, 7 años, y es un acné no tan severo, no es razón suficiente, ¿ya? Pero eso se los puse después mejor explicado en otro día. Ahora, cosas que uno evalúa cuando uno evalúa acné. Primero, bueno, hay que hacer el diagnóstico, después, dependiendo de la edad del niño y de la edad de inicio del acné, que es algo que uno siempre pregunta, cuánto tiempo lleva, cuándo empezó esto, uno trata de evaluar la severidad. ¿Y para qué? No hay ninguna clasificación que sea realmente estandarizada, única, y que sea como la que se usa. Uno ve que se han intentado hacer clasificaciones para hacer estudios clínicos en el fondo, pero ¿cuál es la utilidad de evaluar la severidad para nosotros? Es una cosa práctica, porque en el fondo es como ustedes van a tratar de decidir cómo tratar al paciente, ¿ya? Entonces es inevitablemente subjetiva, por supuesto. Cada uno tiene un umbral distinto para decidir también qué conducta tomar, pero lo que trato de transmitirles en esta clase es también algo subjetivo, es en el fondo qué umbral tengo yo, y también describirles qué es lo que está estudiado, qué dicen los estudios y qué es lo que hago yo en la práctica, y en el fondo ustedes harán su práctica también y tendrán su propia evaluación sobre la severidad. Eso. Entonces aquí solo les puse para que sepan cuáles son como las clasificaciones que más se usan en los estudios. La de arriba es la europea y la de abajo es la de FDA, pero en el fondo, ¿qué es lo que uno trata de definir? Si es de predominio comedoniano o es de predominio papulopustular, o inflamatorio también nosotros le llamamos. Y si es de predominio inflamatorio, si son papulopústulas nomás o tienen nódulos. Y dentro de el acné papulopustular, uno lo trata de clasificar como si es leve, moderado o en verdad severo, ¿ya? No sé si se entiende, pero es como leve, moderado, severo, comedoniano, papulopustular, nodular. Esas son las cosas que uno trata de definir para uno mismo. Entonces, acá les puse algunas fotos como bien obvias. En el fondo esto es un acné comedoniano, pues esta paciente no tiene lesiones inflamatorias. Hay pacientes que tienen lesiones inflamatorias, pero muy pocas, y el predominio es notablemente comedoniano, entonces uno igual lo define como acné comedoniano, ¿ya? No es como que tenga una o dos pápulas lo va a excluir, pero como va a definir el tratamiento, importa cuál es la lesión predominante. Este es un acné inflamatorio, que podría ser leve si ese paciente tuviera solo ahí, no lo hemos examinado, pero quizás ese paciente tiene más extenso en la espalda, quizás tiene más extenso en la frente, entonces uno lo define como moderado, ¿ya? Y como les digo recién, eso es igual subjetivo. También depende un poco, no lo puse acá, pero mi opinión, porque tampoco solo dicen los estudios, pero es que depende un poco cómo lo percibe el paciente también, ¿ya? Y estos son ejemplos de acné severo que son más fáciles de definir, o sea, hay casos en los que uno, por ejemplo, cuando hay nódulos, aunque sea uno o dos, como este paciente que les estoy mostrando con la flecha, que tiene ahí uno o dos nódulos, aunque sean pocos, uno dice, bueno, esto es un acné severo, de todas maneras está incluido en acné severo. Otros acné que son definidos como severos pueden ser acné que no tienen nódulos, como es este paciente de acá o este de acá, pero que tienen
extensas lesiones inflamatorias, muchas, y incluso que uno ve que algunas están dejando, como en este paciente acá, algunas cicatrices. ¿Ya? Ese también es un criterio como para meterlo en el saco de severo, un paciente que tiene alguna cicatriz aunque no tenga nódulos. Los acné de la derecha son evidentemente muy severos, o acné conglobata que le llaman, o un acné quístico muy severo. ¿Ya? Entonces aquí uno no tiene dudas de para dónde está clasificando esto. Entonces, para que volvamos un poco a lo que hablábamos antes de los estudios de endocrino. Primero, ¿hay que hacerle estudio previo a los pacientes con acné? Bueno, ¿qué dice la literatura? Que estudio microbiológico no. En el fondo vamos a ir a cultivar el P. acnes, no, porque no va a cambiar la conducta, porque como les dije antes, las tetraciclinas y los otros antibióticos que se usan en acné se usan más por su efecto antiinflamatorio, más que por el efecto antibiótico, y por lo tanto la preocupación por la resistencia antibiótica no tiene tanto que ver con el P. acnes, sino como con la resistencia antibiótica en general. O sea, la salvedad que les voy a hacer después de cómo no ocupar, o de cómo se ocupan los antibióticos en acné, porque estamos tratando de contribuir a que no haya resistencia antibiótica general de otras bacterias o de otros gérmenes. Básicamente es eso, ¿ya? Pero no es porque tenga un rol tan importante en el acné. Ahora, hay algunas excepciones en las que uno podría hacer estudio microbiológico, por ejemplo, cuando hay solo lesiones de tronco y uno ve que las lesiones son monomorfas y que no hay comedones, porque ahí uno sospecha que esto no es un acné. Por ejemplo, existe la foliculitis pityrospórica, que se da a veces en pacientes que han estado en tratamiento antibiótico por acné y desarrollan una foliculitis por pityrosporum, asociado probablemente al sudor y quizás a que cambia la flora de la piel con el prolongado tratamiento antibiótico. Y lo mismo ocurre en pacientes que hacen foliculitis por gram negativos. También habitualmente son pacientes que han estado largo tiempo con antibióticos. Entonces, si uno ve que esto no parece acné, sino que las lesiones son, como les dije, monomorfas y de tronco, quizás sí, porque hay que pensar que es otra cosa. Ahora, ¿cuándo los derivamos a endocrino? Cuando sospechamos que hay hiperandrogenismo. ¿Y qué significa eso? En un niño o niña prepúber, cuando además de acné hay bromohidrosis, que significa mal olor, axilar, corporal en general, con signos de desarrollo puberal precoz. Porque es, como les dije antes, es normal que llegue un niño o niña entre 7 y 12 años que tenga acné y que tenga un poco de bromidrosis, y yo asumo que estamos entrando en la etapa de adrenarquia, y si el acné es leve y la bromidrosis es leve, estamos dentro de lo normal en el fondo. Ahora, si fuera, esto no lo puse acá, pero si es un acné muy severo en un niño pequeño o prepuber, igual es una razón, para mí al menos es una razón para estudiarlo, ¿ya? Y si el niño además tiene signos de desarrollo puberal precoz, yo los derivo. Ahora, obviamente hay como un espectro de casos, es fácil los extremos, cuando uno está seguro que no, cuando uno está seguro que sí, pero hay un espectro de casos en los que a veces me queda la duda, y cuando me queda la duda en verdad lo hago. No es que pretenda sobrecargar a los endocrinólogos, pero creo que si se me pasa algo, prefiero pecar de más. Ahora, en el sistema público eso es más complejo, porque la opción de derivar es más compleja y en general uno se pone como el umbral un poquito más alto y observa al niño y va evaluando un poco más. Eso. Ahora, pospubertad, cuando un niño pospubertad o niña se deriva a endocrino, cuando hay signos de hiperandrogenismo, como por ejemplo hirsutismo, alopecia androgenética, oligomenorrea, o en adolescentes o adultos, infertilidad, obesidad de tronco, cliteromegalia. Entonces uno hace un examen físico y uno cacha más o menos si el niño tiene o no sospecha de hiperandrogenismo. O sea, la niña, perdón. Eso. Ahora, ¿cuál es la causa más común en niñas de hiperandrogenismo? El síndrome de ovario poliquístico, pero hay otras causas como hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Yo creo que ustedes manejan mucho mejor que yo este tema, y yo por esa razón prefiero en general derivarlo, ¿ya? No, el estudio que les puse acá es lo que describe la literatura. Ahora, honestamente, también todos estos exámenes son caros, es posible que no todos los niños necesiten el estudio completo, entonces yo
les vuelvo a repetir, yo los derivo. Ahora, en adultos es distinto, que casi ya no me toca ver adultos, pero en adultos es distinto, como que me es más fácil enfocarme en qué pedir y en qué no. Ya, entonces, respecto al tratamiento, que es lo que yo creo que más les puedo aportar. Primero, hay que evaluar la severidad y qué tipo de lesiones tiene el paciente. Entonces, como les dije antes, evaluar si predominan los comedones, el acné inflamatorio o es más bien mixto, y clasificarlo dentro de nuestra subjetividad en leve, moderado, severo. Evaluar si hay cicatrices, eso es algo objetivo y relevante porque un acné que está dejando cicatrices inmediatamente pasa como a severo, aunque no tenga tantas lesiones. Evaluar qué tratamientos previos ha recibido, eso es no menor, es parte de la anamnesis y es importante porque si el paciente ya ha usado un tratamiento, hay que acordarse que la mayoría son adolescentes, entonces si uno vuelve a repetir el tratamiento, lo más probable es que la adherencia sea mala. Y evaluar cómo respondió, y evaluar también, uno tiene que preguntar cuánto lo ocupan, porque eso también es no menor. Nosotros dejamos cosas que se usan todos los días, y dejarle a un adolescente una crema todos los días, por 6 meses, o por un año, lo que sea, es bien probable que la adherencia no sea la que nosotros esperamos. Entonces hay que preguntar como, ¿cuánto lo usas? ¿Cuántas veces? Yo les pregunto, ni siquiera les pregunto, ¿te lo echas todos los días? Les pregunto, ¿y cuántas veces a la semana te acuerdas de echarte? Como para tener una respuesta más honesta, ¿ya? Les pregunto también, ¿cuánto te ha durado el tubo? ¿Este es el primer tubo? Y si tú cachai que lleva un año con el mismo tubo, pues no se lo echa nunca, ¿ya? Lo otro que uno tiene que preguntar es por la tolerancia. Los atópicos toleran mal, por ejemplo, los retinoides, o se irritan más y se los suspenden. Entonces eso va a depender un poco de eso, también depende de la elección que uno va a hacer de tratamiento. Y los costos, porque ninguno de estos medicamentos están disponibles en el sistema público. Todos nosotros tenemos muestras médicas en el Sotero, por ejemplo, pero a veces no tenemos y hay que mandar a hacer receta magistral y hay cosas que tienen muy alto costo. Ahora, yéndonos más a lo teórico, si tuviéramos todos los recursos disponibles, hay como 3 grandes esquemas. Y yo siempre se los explico a los pacientes como, mira, esto es como una pirámide. Para el acné más leve partimos con tratamientos solo tópicos. Para el acné moderado, esto es como para simplificarlo porque van a ver que no es tan así, pero en el fondo, para el acné moderado agregamos además de los tratamientos tópicos un antibiótico oral. Y para el acné más severo, isotretinoína, si tuviera que simplificarlo, ¿ya? Ahora, esta tabla sí está hecha de las guías, de unas guías que son consenso, americanas y europeas. Y esto sirve bastante para que vean la cantidad de opciones que uno tiene. Entonces, por ejemplo, acné leve, que después vamos a ver fotos y yo creo que les va a quedar más claro esto, pero para que vayamos reforzando las ideas. ¿Cómo puedo tratar un acné leve? ¿Cuál es la primera línea? Podría usar peróxido de benzoilo tópico, que les voy a contar a continuación de qué se trata, pero para que se familiaricen, peróxido de benzoilo es uno de los tratamientos que ocupamos para el acné. Podría ocupar un retinoide tópico solo. Podría ocupar una combinación de peróxido de benzoilo tópico más antibiótico tópico. Puedo ocupar peróxido con retinoide tópico o puedo ocupar las 3 cosas. Peróxido, retinoide y antibiótico tópico. Si se fijan, hay 3 cosas tópicas, peróxido, retinoide y antibiótico, y se pueden usar todas las combinaciones, pero por sí solos, solo retinoide y peróxido. O sea, la única excepción es que el antibiótico tópico como monoterapia, no. ¿Ya? Por lo que les conté antes, porque estamos tratando de evitar la resistencia a antibióticos. El resto, bueno, y porque es menos efectivo también. El resto las combinaciones que quieran. Ahora, el cómo uno elige esto, yo creo que ahí sí entran a importante lo que vimos antes, en el fondo. Les doy así como ejemplo. El peróxido es poco irritante. Entonces, en un paciente de piel atópica o que es más chico de repente y que uno cacha que se va a irritar con el retinoide, peróxido es buena opción. El retinoide tópico solo suele ser suficiente para un niño de 12 o 13 que tiene solo comedones, por ejemplo, y uno puede partir con baja potencia e ir subiendo la potencia. O sea, con baja concentración, perdón, y ir subiendo la concentración. Uno combina peróxido con antibiótico cuando ese niño tiene, por ejemplo, el niño de arriba, que tenía la piel un poco sensible, pero además tiene una que otra lesión inflamatoria, una que otra lesión espinilla que le aparece de repente, es buena idea. Uno usa retinoide más peróxido cuando es un acné con hartos comedones
que también tiene lesiones inflamatorias, pero yo diría que con un poquito más severo que el de esto también es, lo vuelvo a repetir, bien subjetivo, porque entonces yo creo que tienen que ir probando en el fondo y probando también uso. Y uno puede usar esta combinación de las tres cosas si el acné es un poco más severo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la alternativa? Se usa, o sea, uno primero puede cambiar el retinoide tópico, les voy a mostrar después, pero hay varios retinoides tópicos, no hay uno solo, entonces si hay uno que no anduvo, uno puede cambiarse. Y también hay algunos estudios con dapsona tópica, se los puse más que nada porque esto es lo que dicen las guías, pero en la práctica, pucha, nosotros no usamos dapsona tópica porque la evidencia no es muy buena y todos los estudios que hay de dapsona tópica están hechos por el laboratorio que inventó la dapsona o que, en crema, entonces tengo mis dudas al respecto, ¿ya? Además que no hay estudios que digan que es mejor que ninguna de las cosas de arriba, ¿ya? Pero es para que sepan que existe. Después en el acné moderado, uno podría usar algunas de las combinaciones de acá, o sea, ahí uno ya no usa monoterapia, uno puede usar combinaciones de cosas tópicas, como ven, todas las opciones, o a las combinaciones uno le puede agregar el antibiótico oral. ¿Se entiende? Como a lo de acá, agreguemos el oral. Y aquí podemos ir subiendo o variando o cambiándonos de retinoide. Ahora, ¿qué alternativa uno tiene si un paciente tiene acné moderado y no ha respondido a estos esquemas aún con antibiótico oral? Primero uno puede cambiar el antibiótico oral, hay más de una opción que también lo vamos a ver. En las mujeres uno puede agregar anticonceptivos orales o espironolactona. Independiente que no tengan hiperandrogenismo clínico o de laboratorio, las mujeres responden mejor con anticonceptivo oral o con espironolactona, ¿ya? Eso igual es un punto interesante. Y si no, uno se puede pasar a isotretinoína oral, que es lo que yo más suelo hacer en el fondo, como que sí, en algunos casos uno le agrega anticonceptivo, espironolactona, pero hay muchas niñas que no quieren tomar anticonceptivo y uno se puede pasar a isotretinoína oral, pero hay que ver. Y en los hombres, obviamente, esa es como la mejor alternativa. Yo encuentro que cambiar de antibiótico oral no es tan útil. Entonces, si yo les pudiera sugerir algo, sería esto. Y en el severo, yo honestamente, acné severo, parto con isotretinoína oral. No me doy más vueltas con esto. Pero a veces hay pacientes que no quieren tomar isotretinoína oral, ya sea porque leyeron en internet los efectos adversos o porque alguien conocido o algún otro médico les advirtió de los efectos adversos y tienen miedo, entonces a veces uno intenta con esto. Ahora, mi opinión bien personal y de mi experiencia es que no, isotretinoína, porque el resto es como dilatar un poco la cosa, ¿no? Pero obviamente la decisión es del paciente y de sus padres. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Asociar a corticoides sistémicos. En todos los acnesos con globata, como nódulo quísticos con nódulo grande, uno parte con corticoides sistémicos al mismo tiempo que con isotretinoína, porque los pacientes hacen una respuesta inflamatoria inicial bien severa. Entonces es buena idea partir con corticoides sistémicos y a veces uno usa corticoides intralesionales también para infiltrar los nódulos. Otras opciones, dapsona oral, ciclosporina oral, eso por suerte es muy poco frecuente, pero cuando hay acné muy severo que no responde a isotretinoína oral, aparte de hacer un panel de enfermedades autoinflamatorias para ver si en verdad el paciente tiene alguna enfermedad monogénica que esté causando eso, una alternativa es la ciclosporina oral o los anti-TNF. Ya. Y vámonos entonces ahora como al detalle. Voy a partir por el tratamiento tópico y voy a partir por lo más simple, que son los queratolíticos, que son los que se venden sin receta y que probablemente el paciente los compra por su cuenta sin que los haya ido a ver a ustedes. ¿Qué cosas contienen este tipo de preparaciones cosméticas? O, sí, yo así les digo, en verdad, les digo como productos cosméticos. Ácido salicílico, que es lo que tiene, por ejemplo, el Neutrogena gel de limpieza, el Asepsia también tiene ácido salicílico, pero hay varios más que tienen salicílico. Azufre, el Asepsia tiene un jabón como Asepsia azufre. Sulfacetamida de sodio, que tienen estos productos como la línea ISEAC o la línea Efaclar. Nicotinamida, que también tienen, Efaclar y ISEAC tienen nicotinamida, que actúa como antibacteriano, pero al parecer como antiinflamatorio. Resorcinol, que actúa también como antiinflamatorio, y los alfa-hidroxiácido, beta-hidroxiácido y lipohidroxiácido. Por ejemplo, el más común es el ácido glicólico,
de los alfa-hidroxiácidos, y estos son queratolíticos también, ¿ya? ¿Cuándo son útiles estos productos? En el acné comedoniano muy leve. O sea, son niños como de 7 años, que tienen un punto negro y 2 puntos blancos, y no tienen nada más, y yo a esos niños les digo, sí, obvio, porque disminuyen la seborrea, y perfecto. Y también se pueden ayudar como, o sea, se pueden usar como adyuvantes, o sea, por ejemplo, todos estos gel de limpieza que venden para piel grasa, todos tienen algunas de estas cosas, habitualmente salicílico, pero algunos tienen otras cosas. Entonces, si es un paciente con mucha seborrea, que ya está con otro tratamiento, uno podría agregarle uno de estos, ¿ya? Pero habitualmente cuando llegan al médico es porque ya usaron esto y no les funcionó. Entonces esperan que uno cambie un poco más el plan. Les puse acá el ácido acelaico solo para que sepan que existe, porque no viene hecho en Chile, se manda a hacer nomás receta magistral, y es un buen plan para los niños que se manchan mucho, y nosotros a veces lo mandamos a preparar, por si alguna vez les toca ver una receta. Pero no es una primera línea en niños chicos, es como para adolescentes más grandes. Ya. Y el peróxido de benzoilo. Vamos ahora a los que son medicados o que tienen patente como de medicamento. El peróxido es un antibacteriano que actúa por liberación de radicales libres de oxígeno y es levemente comedolítico. O sea, es mejor para la lesión inflamatoria que para los comedones, pero en verdad sirve para las dos cosas. No hay resistencia reportada y la asociación de peróxido con antibiótico mejora los resultados y disminuye la resistencia. Por eso es que los antibióticos nunca van solos. Y el efecto es rápido, esa es una de las gracias, que empieza a hacer efecto a los 5 días de uso. Y está disponible en concentraciones entre el 2,5 y el 10, entonces a mayor concentración es más efectivo, pero más irritante. Entonces los estudios muestran que las concentraciones entre el 4 y el 5% son como las mejores como para equilibrar entre irritación y efectividad. Y también es más eficaz si se combina con retinoide. Entonces uno puede usar peróxido solo, pero mejor si está combinado o con retinoide o con antibiótico. ¿Cuáles son las disponibles comerciales? Que se las puse acá abajo en todas las diapos. El Benzaca C, que está disponible, esto es solo peróxido, al 2,5, al 5, al 10. Está el Solugel al 4, también es solo peróxido al 4, y existe uno que se llama Peroxiben Plus al 5 y al 10, que también es solo peróxido. Ahora, ¿qué es más común que usemos nosotros? Las combinaciones. Entonces está Indoxil, Clindam B y Clina One Gel. Los tres son lo mismo, peróxido al 5 con clindamicina al 1. Y existen estos tres nombres, yo les dejo como cualquiera, en realidad, es que esté más barato. La gracia de esto, como les decía antes, que irrita poco, entonces es como un buen plan para los adolescentes más chicos o que son atópicos. Y que tiene harto efecto antiinflamatorio, entonces los niños como esos que les molesta mucho la espinilla, anda bien esto. Después los antibióticos tópicos, como les mencioné antes, la clindamicina recién, pero también se usa la eritromicina, aunque casi ya no está disponible en Chile en forma tópica, así que casi ya no la usamos, porque había mucha más resistencia y porque la clinda es más efectiva que el eritro. Actúan por acumulación en el folículo y sobre todo por su efecto antiinflamatorio más que antibacteriano, como les dije antes, no como monoterapia. La clinda es más efectiva que el eritro y son súper bien tolerados. Ahora, está disponible la clindamicina sola, que es clindamicina al 1 en solución, pero no la ocupamos en acné. La ocupamos en algunas otras patologías, ¿ya? Pero no en acné. Entonces en acné ocupamos las combinaciones que les conté antes, con peróxido, que son esas tres. Ya, y los retinoides, que son como el gran tratamiento del acné. ¿Qué son los retinoides? Bueno, ustedes deben saber, son derivados de vitamina A, que tienen receptores, se unen al receptor de ácido retinoico, al menos los tópicos. ¿Ya? Hay algunos retinoides sistémicos que se usan para otras cosas que se unen a otro receptor. Son factores de transcripción, los receptores cuando se unen al ligando actúan como factor de transcripción intranuclear, entonces activan la transcripción de algunos genes y inhiben la transcripción de otros genes, por lo tanto modifican en el fondo la transcripción genética. Entonces tienen efectos bien amplios, antiproliferativos, estimulan la diferenciación, ambas cosas útiles para disminuir el tapón folicular. Tienen efecto antiinflamatorio, también importante en la patogenia del acné. Tienen un efecto antiseborreico que no está muy claro, al parecer inducen apoptosis de la glándula sebácea. Y en algunos casos está descrito que también tengan efecto antibacteriano. Por lo tanto, actúan por todos los mecanismos por los que se produce el acné. Algunos no son fotoestables y por eso es que siempre recomendamos usarlos en la noche, ¿ya?
porque la tretinoína, por ejemplo, se inactiva al exponerlo a la luz ultravioleta. La tretinoína también se inactiva al combinarla con peróxido, entonces esa combinación no la van a ver disponible como en venta. Y de los tres que se usan en acné tópicos, que son la tretinoína, el adapaleno y el tazaroteno, el adapaleno es el que es el mejor tolerado. Y en Chile no hay tazaroteno. Por lo tanto, en Chile tenemos tretinoína y adapaleno. El adapaleno es mejor tolerado, entonces usamos más adapaleno, ¿ya? Si tuvieran que quedarse con uno, adapaleno. Estos son los nombres comerciales de la tretinoína, Estieva A, Retacnil o Dermodan, que vienen en concentraciones del 0,025, 0,05 y 0,1. Y estas son las de adapaleno. Adapac, Diferin, Flamir, Miskin y Sudenina. Y el adapaleno viene al 0,1 y al 0,3. Y las mezclas o las combinaciones, la que tenemos disponible es adapaleno al 0,1 con peróxido al 2,5, que es Epiduo o gel acné, y el Epiduo fuerte, que es adapaleno al 0,3 con peróxido al 2,5. ¿Ya? Obvio que esto no es para que se lo aprendan, es como para que lo tengan ahí como un torpeo y después se vayan haciendo como su propio plan de tratamiento. Si les tuviera que decir cuáles me gustan a mí, yo uso adapaleno, y aquí uso cualquier marca en realidad, al 0,1, uso poco adapaleno al 0,3 en adolescentes, porque los adultos toleran mejor el adapaleno al 0,3, porque la piel es como más seborréquito, pero los adolescentes se irritan, así que no lo dejo. Y después uso harto Epiduo o gel acné, que es esta combinación que yo la encuentro maravillosa. Irrita igual, pero es muy buena. Y Epiduo fuerte también es como yo diría que para adultos, o sea, es que yo no veo muchos adultos, pero para que se hagan una idea, veo pacientes como hasta 20 años, entonces como que a esa edad sí, pero niños más chicos, yo creo que con esto estamos. Bueno, y les dije que existía la Dapsona, que hay mucha publicidad al respecto, pero que la evidencia no es tan buena. Al parecer es mejor si se asocia a retinoide tópico, eso, y es segura. Mucho más no se sabe, ¿ya? Así que no la ocupamos en niños ni adolescentes. Entonces, antibióticos orales, ¿ya? Eso fue con el tratamiento tópico, hablemos ahora de los orales. La primera línea son las tetraciclinas, excepto obviamente en embarazadas o en niños menores de 8 años. Y las otras alternativas que uno puede usar en niños más chicos son el cotrimoxazol, la eritro, la citro, la moxi, la cefalexina, está descrito también, pero cualquiera que usen, nunca como monoterapia. Tienen un efecto antiinflamatorio y como les dije antes, se usan en periodos cortos, que para nosotros corto es 2 a 4 meses, entonces se usan en pulsos de 2 a 4 meses. Yo habitualmente les digo, úsalo 2 meses, si encuentras que estás bien, completemos 4, pero eso va a depender del paciente también. Y está descrito que las dosis como subantimicrobianas podrían ser efectivas por este rol antiinflamatorio, entonces uno podría usar menos dosis. Los efectos adversos no son tan inocuos. En el fondo, primero la doxi es bien fotosensibilizante, para que tengan ojo en nuestros pacientes que son de fototipos altos, o sea que son más morenos, se pigmentan, por ejemplo, y me ha tocado ver una cosa que se llama fotoonicolisis por la doxi, que se desprende la lámina ungueal en un paciente que está tomando doxi que está al sol, ¿ya? Por ejemplo, que se va de vacaciones. Entonces, la doxi no es algo que a mí me guste mucho usar en verano. Y tienen bien mala tolerancia gastrointestinal. Y eso lo he experimentado en carne propia. Yo he tenido acné, he tomado doxi, de verdad es mal tolerado. Pero es como nuestra mejor opción en acné si uno quiere tomar antibióticos, o sea, si el paciente no quiere tomar isotretinoína y hay que usar antibióticos. La aminociclina, es bien polémica la aminociclina, porque en efectividad es similar a la doxi, pero está muy descrito que pueden hacer primero DRES, o sea, síndrome de hipersensibilidad tipo DRES, o reacciones medicamentosas severas. No es tan raro que nos toque ver síndromes lupus-like en el hospital por minociclina, otras reacciones de hipersensibilidad, y además está descrito toxicidad vestibular, como, que se manifiesta como vértigo o mareo. Por lo tanto, esto es variable de un centro a otro, pero en la católica como que nuestra escuela, así como lo que hemos aprendido, y yo la verdad es que lo he confirmado después cuando me ha tocado ir al hospital a ver adolescentes con DRES o con lupus-like, por minociclina es como no. O sea, mejor doxi. A pesar de los efectos adversos que tiene la doxi, la minociclina es como peor. ¿Ya? Y la literatura dice eso, no es que se me haya ocurrido a mí.
Ahora, todas las tetraciclinas tienen riesgo de producir hipertensión intracraniana benigna, que es lo que se conoce como pseudotumor cerebri, y también se asocian a candidiasis vaginal, ¿ya? Eso. Ahora, bueno, a todo esto, después vamos a hablar de la isotretinoína, pero en resumen, menos efectos adversos tiene la isotretinoína que las tetraciclinas, ¿ya? A pesar de que la gente le tiene más miedo a la isotretinoína. Entonces, ¿qué usamos? Usamos Doxy, 100 miligramos al día. Uno podría usar 50, pero estas dosis de 50 están estudiadas en rosácea, no en acné. Entonces, yo, ante la no certeza, prefiero usar la dosis de 100. Acuérdense que es niño más de 8 y en la práctica es como más de 12, ¿verdad? Antes uno, bueno, como que no quiere mucho dejarles tetraciclina. O limeciclina, que se llama tetralizal y que viene en comprimidos de 300 miligramos, tiene menos evidencia porque es más nuevo, pero los estudios que lo comparan con Doxy sería equivalente y no hemos tenido muchos efectos adversos. Y no minociclina como primera línea. Entonces el mensaje con los antibióticos es nunca utilizar antibióticos como monoterapia, porque el objetivo es disminuir la resistencia microbiana, a pesar de que no hay estudios que demuestren que eso nos importa en el acné, sino que nos importa como en global. ¿Ya? Ahora, vamos a la isotretinoína. Es un retinoide oral, ya hablamos de qué son los retinoides, y la indicación clásica inicial era como acné severo o muy severo, pero la verdad es que está indicado también en acné moderado, que es resistente a tratamiento o que tiene cicatrices. O sea, un niño con acné moderado que ya recibió antibióticos orales y recibió una combinación de, por ejemplo, peróxido con adapaleno o algo similar, y no tuvo buena respuesta, yo no la pienso más, como que ya le di un ciclo de antibiótico, hizo bien su tratamiento, el niño se lo tomó, se echó las cremas y toda la cuestión, isotretinoína. Y si llega un paciente con cicatrices, isotretinoína, no vamos a perder el tiempo con antibióticos. ¿Ya? Esa es mi forma de verlo al menos. Ahora, ¿con qué dosis uno empieza? Los gringos son como más de iniciar con 0,5 miligramos por kilo día al tiro. Yo en general empiezo como con 0,2, pero eso es bien variable, depende cuánto pesa el niño y todo. Y luego uno va aumentando y no más de 1 miligramo por kilo día, ¿ya? Ahora, ¿por qué estas dosis? Porque, por ejemplo, eh, si uno empieza con dosis más baja, o la pregunta es ¿por qué no empezar al tiro con uno? Puede disminuir este como flare inicial que tienen el primer mes los niños con acné inflamatorio, o los pacientes con acné inflamatorio. ¿Ya? Cuando les conté que a veces uno empieza con corticoides, todos los pacientes tienen como un rebrote el primero o segundo mes, pero sobre todo el primer mes, del acné, como que el acné empeora, porque se empieza a destapar el folículo y es como que las lesiones, como yo les digo a los pacientes, como que tienen que salir para afuera lo que estaba ahí. Entonces, ese flare del primer mes puede matarte la adherencia, porque el paciente puede decir, o sea, estuve peor, y hay que pensar que para un adolescente un mes es muchísimo tiempo, y para algo que se ve en su cara todos los días es mucho. Entonces, vale la pena iniciar con una dosis más baja y demorar un poquito más llegar a la dosis óptima para evitarle este flare que no sea tan terrible. Y subirse lentamente. Cuando uno llega a 1 miligramo por kilo, no siempre. Hay pacientes que uno se puede quedar en 0,5 y con eso anda súper bien, ¿ya? Así que hay que ver. Para disminuir el rebrote, se describía antes que uno tenía que necesariamente en todos los pacientes completar una dosis de entre 120 y 150 miligramos por kilo en total, que es lo que nosotros llamábamos dosis acumulada. Y que en la práctica, como uno usaba 0,5 miligramos por kilo a 1 miligramo por kilo, te demoraba entre 6 y 12 meses en lograr esa dosis, ¿ya? Hoy día se sabe que en realidad esto es más válido para el acné severo, pero para el acné moderado no hay mucha diferencia entre 125 o entre 100 o entre 80. Lo único que han logrado demostrar es que tienen menos rebrotes los pacientes que han completado más de 250 miligramos por kilo en total. O sea, son como, no sé, año y medio, 2 años de tratamiento. Pero que bajo eso, el rebote es como más o menos parecido. Entonces, al final, el consenso es que si el paciente tenía un acné moderado, uno debiera mantener el tratamiento hasta 2 meses después de la mejoría completa. O sea, completa significa que no tiene nada, excepto cicatrices si es que tenía. Más o menos eso, ¿ya? Entonces ya no hay que necesariamente sumarlo. Ahora, si tuvieron un acné severo, sí, es más relevante la dosis. Otra cosa importante es que rebrotan más los pacientes más jóvenes.
yo siempre les digo, si voy a empezar isotretinoína en un niño de 14, de 15, y en general menos de 16 años, sé que va a requerir un segundo ciclo de isotretinoína más grande. Probablemente después que suspenda el primero va a pasar un año, año y medio, quizás 2 años, con suerte, pero probablemente un año y medio sin isotretinoína, que va a ser controlable con retinoides tópicos, o incluso entre medio le puedes dar un pulso antibiótico, pero va a requerir de nuevo. Y eso hay que explicárselo a los pacientes porque tienen la idea de que la isotretinoína es definitiva, y la verdad es que es bien definitiva en los adultos, pero en los adolescentes no, porque es muy joven. Dentro de los efectos adversos frecuentes, y que son los que al final sí le molestan al paciente, está la cheilitis, que eso es bien incómoda y es como un indicador de que se está tomando el medicamento. Y siempre le digo, si no venís con la boca partida es porque no te creo que te lo estáis tomando. La seroftalmia, que en general es más incómoda para los pacientes que usan lente de contacto. Y la epistaxis, porque se seca la mucosa nasal y puede ser muy incómoda y a veces uno tiene que referirlos al otorrino. Y los otros efectos adversos es, o sea, la cerosis en general, en los pacientes atópicos les incomoda, entonces a veces uno tiene que dejarle como tratamiento para la dermatitis atópica además. Y otras cosas menos frecuentes son la disminución de la agudeza visual nocturna, pero eso es menos frecuente. Ahora, hay algunas cosas que son controversiales respecto a los efectos adversos, entonces se los puse en otra diapo aparte. Primero, la asociación entre isotretinoína y enfermedad inflamatoria intestinal. Existía harta esta idea de que el uso de isotretinoína predisponía a que, o en una persona predispuesta a enfermedad inflamatoria intestinal podía gatillar el inicio. Y los estudios ahora muestran que no es así. Lo que ocurre es que primero coincide la edad de debut. O sea, no es raro que en edad pediátrica la enfermedad inflamatoria intestinal debute en la adolescencia y no antes en el fondo. Entonces coincide con la edad en que el paciente pueda estar tomando isotretinoína. Pero además el acné puede ser una manifestación inicial de algunas enfermedades autoinflamatorias, como les conté recién. Hay más frecuencia de acné conglobata o nódulo quístico en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces probablemente es que la enfermedad se asocia a la enfermedad inflamatoria más que el tratamiento. Y el último punto es que estos pacientes, ahora quizás menos, pero en los estudios antiguos, todos los pacientes que llegaban a isotretinoína habían recibido antes múltiples pulsos de antibióticos, como doxioaminociclina, que sí está descrito que pueden gatillar el inicio de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Entonces la pregunta es, si hay antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿empezamos la isotretinoína? Sí. Y uno le explica a los papás, mira, en verdad esto puede ocurrir, pero coincide con la edad, etcétera, etcétera. Y de hecho es más recomendable, si hay historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, empezar con isotretinoína que darle doxioaminociclina. Después la otra controversia es la depresión. Hay algunos estudios que mostraban, o algunas series de casos en verdad, que mostraban suicidio de pacientes en tratamiento con isotretinoína oral. Entonces por ahí surgió toda esta como vigilancia o advertencia. Ahora, ¿qué dicen? Muchos años después piensan que la isotretinoína lleva 30 años en el mercado, entonces ya hay más evidencia que la que se tenía antes. Que la severidad del acné se recorrelaciona con la depresión primero, lo cual es como igual lógico. Entonces, es probablemente los pacientes que tienen más depresión son que tienen acné más severo, más que por el medicamento. Pero de todas maneras, la recomendación es vigilancia clínica porque hay alta prevalencia de trastornos del ánimo en la adolescencia. Entonces, yo lo que hago en la práctica es, si hay un niño que está en tratamiento por depresión o que hay sospecha de depresión o que a ustedes al examen, en la consulta les parece que podría haber algún trastorno del ánimo, conversarlo con los papás. Si el paciente está en tratamiento en psiquiatría, yo lo mando a psiquiatría para que lo evalúen y ojalá el psiquiatra me pueda dar alguna orientación o estar más atento. Si no, uno igual lo conversa con los papás y le dice, mire, si usted nota algún cambio del ánimo, por favor avíseme. La verdad es que una pura vez suspendí una isotretinoína por un cuadro depresivo que no puedo estar segura si era o no por el medicamento, pero a los papás les parecía que sí, así que lo suspendimos, ¿ya? Pero es para estar atento. Otra cosa controversial son los exámenes. Antes, hace varios años, cuando yo hice mi beca, se le pedía exámenes antes de empezar el tratamiento y todos los meses. Bueno, eso ha cambiado mucho porque hay mucha evidencia al respecto que muestra que la verdad es que el hacer exámenes seriados no cambia la conducta y que también habían algunos exámenes que se pedían en forma innecesaria. Entonces, ¿qué se hace ahora? ¿Qué pedimos? Se pide estudio lípido y transaminasa antes del tratamiento y al alcanzar la dosis peak.
¿Cuándo alcanzamos la dosis peak? Depende, pues yo en general lo hago a los 3 meses y después no les hago más exámenes. O sea, yo le pido exámenes antes de empezar, le digo, mándamelos por mail, si está todo normal, empieza a tomarte el tratamiento, le dejo la receta hecha y le dejo una segunda orden para 3 meses más y a los 3 meses después controlo. Si en alguna de esas encuentro alguna alteración de lípidos o de transaminasas, probablemente le voy a pedir un control más cercano. Pero si no, no. ¿Por qué? Bueno, primero porque todos estos estudios estaban hechos en adultos y en los adultos hay más prevalencia de obesidad, hígado graso, de dislipidemia más importante en el fondo, porque aunque haya un niño con una historia de dislipidemia familiar, puede ser que a esta edad sea muy leve o no se manifieste. Entonces, por eso existía como esta gran preocupación al respecto. Pero la verdad es que en población pediátrica sana, sin historia familiar de dislipidemia, yo creo que pueden hacerlo así y estar absolutamente tranquilos. En las excepciones, obviamente todo es excepcional, pues si tienen un niño con una dislipidemia familiar, hay que controlarlo más de cerca. Ahora, no hay evidencia que diga que tener, por ejemplo, hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia por un periodo delimitado de tiempo, que podría ser 6 meses, que son los meses que el paciente está en tratamiento, influya en tener mayor riesgo cardiovascular a futuro, por si acaso, como para que lo tengan en cuenta en el fondo. Tampoco es como que este niño se va a infartar de adulto si es que está 6 meses tomando este medicamento, ¿ya? No sé por qué no se los puse, pero claro, la isotretinoína produce hipertrigliceridemia sobre todo, más que hipercolesterolemia. Entonces uno lo que más puede ver es que los triglicéridos aumenten. Y las transaminasas en general no cambian nada, están normales. Y el último punto relevante es que el medicamento es teratogénico, y eso hace que en hombres sea súper fácil indicarlo, un poco independiente de la edad, uno lo usa nomás, y en mujeres, en cambio, si son niñas en edad fértil, hay mucha variabilidad en el enfoque. ¿A qué voy? Por ejemplo, los gringos, independiente de la edad que tenga la niña, le piden test de embarazo mensual, y en la farmacia no les entregan el medicamento si no llega con una beta-HCG negativa, ¿ya? Y eso es el sistema gringo, es así. Los canadienses, por ejemplo, yo me formé allá, son muy canadienses para sus cosas, entonces eran como, mira, en realidad, si te embarazas tomando el medicamento, puedes tener un hijo con malformaciones y tener un aborto en la adolescencia es algo muy difícil en tu vida, entonces si no quieres tener un aborto es mejor que busques tú un método anticonceptivo, fin. Y el médico familiar se hacía cargo de la parte como anticoncepción si es que la paciente lo quería. ¿Ya? Ambas cosas están lejos de nuestra idiosincrasia cultural. Entonces, les puedo contar qué hago yo lo veo según cada paciente. Pero casi siempre soy directa, o siempre en verdad, les menciono esto, en Chile como no vemos a los adolescentes solos, siempre vienen o con la mamá o con el papá, entonces trato de hacer un poco responsable al paciente y al adulto que está ahí, y si la niña tiene actividad sexual, yo la mando a gine para que le den anticonceptivo, ¿ya? Porque prefiero compartir esa responsabilidad en el fondo. Ahora, si la niña me dice, no tengo actividad sexual, yo no la obligo a tomar anticonceptivos, pero les doy siempre mi correo y le digo, si tienes algo que decirme, escríbeme. Y para serles honesto, me ha pasado 2 veces que 2 niñas de 16, ponte tú, me han escrito, me han dicho, en verdad, doctora, yo sí tengo relaciones con mi pololo. Entonces yo le he dicho, ok, perfecto, no lo vamos a hablar con tu mamá, pero suspende el medicamento. ¿Ya? Eso para que sepan así como... ahora, ¿qué hacen los otros dermatólogos? Súper variable, pues hay dermatólogos que son así tipo gringo y que no, con test de embarazo y con anticonceptivo y toda la cuestión. Hay otros que son como, no, pero si estaba con la mamá y la mamá dijo que no tenía actividad sexual. No sé, véanlo ustedes, pero yo creo que hay que tratar y hacer el esfuerzo de que el paciente tenga confianza para hablar con uno. Ya, y el último punto es el de la dieta. Siempre nos preguntan eso los pacientes, uno siempre se lo pregunta también. ¿Qué es lo que está estudiado al final? Primero, que la dieta de bajo índice glicémico es mejor que la dieta que ellos le llaman Western Diet, como Western Diet, así como dieta alta en grasa saturada, alta en azúcar, etc. Para eso hay 2 ensayos clínicos randomizados que demostraron eso.
Por lo tanto, esa es una recomendación fuerte que yo sí les recomiendo hacerla, ya valga la redundancia. En el fondo yo le digo, sí, es importante que comas sano, sí, es importante que trates de comer menos azúcar. Ahora, si el paciente además se ve obeso, yo igual lo mando a nutrición, ¿ya? Eso en la parte privada que podemos, pues en el sistema público súper difícil, así que trato de desgastarme un rato haciendo alguna recomendación. Ahora, la otra pregunta clásica de los pacientes es los lácteos. ¿Dejo o no dejo los lácteos? Para serles honesta, hay varios estudios que muestran que sí los lácteos se asocian a aumento del acné. Inicialmente se pensaba que eran los lácteos enteros nomás, pero después han salido estudios que muestran que la leche estudios retrospectivos y son bien heterogéneos y hay una revisión sistemática con un metaanálisis que concluía eso, en el fondo que la evidencia no es tan potente como para que nosotros hagamos una recomendación en adolescentes sobre suspender los lácteos, ¿ya? Entonces yo no es algo que les recomiende. Ahora, si al revés es un paciente que no consume lácteos, que hay varios, yo le digo como, sí, mira, está bien, está perfecto, como que me parece bien, ¿ya? Pero complejo decirle a alguien que come lácteos que no los coma sin tener evidencia más potente. Y lo otro respecto al chocolate, eso sí, no son demasiada buena calidad los estudios, o sea, hay un randomizado que comparaban chocolate amargo versus gomitas, como a igual cantidad de azúcar, el chocolate amargo produce más acné que las gomitas, ¿ya? Entonces no es solo el azúcar, sino que el chocolate amargo, o el chocolate en general. Pero es un estudio chico igual, pero es verdad. Cuando te preguntan, ¿y chocolate, comer chocolate hace mal? O sea, bueno, sí, te puede empeorar el acné, así que disminuyamos el consumo de chocolate. Y lo otro que se me olvidó ponérselos, pero yo siempre les suspendo las vitaminas, porque los polivitamínicos, o sea, no la vitamina D ni la vitamina C, pero hay mucho paciente que empieza a tomar, o que las mamás les dan polivitamínicos porque es adolescente y anda cansado, entonces le voy a dar polivitamínico, y eso sí aumenta la secreción de la glándula sebácea. Así que eso suspendido, igual que esos preparados como batidos que toman algunos adolescentes para gimnasio, para hacer deporte, también. Eso, ya. Y para terminar, les puse unos casos así como para que apliquemos y ahí tratemos que sea interactiva esta parte, aunque los casos son súper simples, pero era como para ver si reforzábamos la idea. Entonces ya, este es un niño, obvio que son fotos de internet, ya, así que no se estresen, pero es como para hacer el ejemplo. Imagínense que es un niño de 16 años que viene por estas lesiones en la espalda que tiene hace 2 años, o sea, le empezó la acné a los 14 más o menos. Ha usado Benzac, que es peróxido de benzoilo, y Epiduo, que es peróxido con retinol. O sea, ha usado un buen tratamiento tópico y viene por estas lesiones. Ya, ¿qué les parece? Parece como que están dejando cicatrices o en la foto. Sí. Sí, sí, esa es la gracia, que uno vea las cicatrices, porque si uno ve solo las lesiones activas, no son tantas, ¿cierto? Ya son algunas pustulitas, uno podría decir, chuta, le voy a dejar antibióticos, ponte tú, podría ser, pero tiene cicatrices y no son tan pocas. Entonces, Me mi dio la opinión, impresión de que tuviera nódulos en la parte superior alguno. mira, puede ser que hayan sido nódulos y que se desinflamaron. Ahora, en este minuto, como clínicamente, le veo puras pápulas, pero todas estas son cicatrices. Entonces, Amerita claro, tratamiento oral, en el fondo. claro, No de y oral. claro, es un paciente que yo le dejaría isotretinoína oral, pero a veces nos pasa con estos pacientes que los que les contaba antes, que no quieren tomarlo porque lo leyeron, porque alguien les contó que no, y a veces cuesta un poco más convencerlo, ¿ya? Pero esa sería la indicación. ¿Cómo? Porque toman alcohol. Bueno, también, sí, se me olvidó ponerle eso, pero es un tema también, porque yo le digo, oye, ahora eso me pasa más con los adolescentes más grandes, ¿eh? Así como 18 por ahí, es como, ay, pero ¿cómo no voy a poder tomar? Ahora, 16 todavía los logré convencer, pero sí, es verdad. Ya. Este otro caso, esta es una niña de 13 que tuvo su menarquia, quizás se ve más grande en la foto ya, pero imagínenselo así, que tuvo su menarquia hace 6 meses y desde entonces tiene estas lesiones y usa jabón asepsia. ¿Qué les parece? ¿O qué harían, o qué ven, o qué? O Se sea, ven es una comedones, pero paciente. también, perdón. Dale, Fran. Se ven lesiones como comedónicas, pero también como inflamatorias.
Como Sí, igual uno porque- podría partir como en el fondo con algo tópico y ver si responde a eso y si tiene buena adherencia, más que solo la asepsia que en el fondo es cosmético. claro. Claro, yo creo que tiene algunas poquitas lesiones inflamatorias y tiene, claro, predominio comedones, pero tiene una que otra inflamatoria, entonces sí, una paciente que yo creo que habría que partir con una combinación, probablemente de un retinoide con peróxido, por ejemplo, o algo así. Y como tiene recién 13, tener el umbral como un poquito más bajo y controlarla y evaluar, porque si esta niña a los 13 tiene eso, puede ser que a los 15 tenga alguna cicatriz o, o que tenga un acné más severo. ¿Ya? ¿Y control Pero cada claro, cuánto recomienda, doctora? uy, mira, por algo súper práctico, el tubo dura como 3 meses, el tubito de todas estas cuestiones. Ya. Entonces yo les digo, mira, si a los 3 meses está regio, cómprale otro tubo y nos vemos en 6 meses. Eso le digo a las mamás o a los papás. Si a los 3 meses no está bien, antes de comprar otro tubo, ven a control para ver si podemos dejar algo mejor. Un poco eso. Y le digo como venga, un poco la misma como enfoque que tengo con los atópicos, no quiero que el paciente venga cuando yo le dije si está bien y lo que está usando le está sirviendo y va a venir para puro que yo le diga, estáis súper bien, sigue, ¿ya? Porque es una pérdida de tiempo para el paciente y de plata y todo. Entonces lo hago un poco así, pero es por esa razón. Ahora, ponte tú. Doctora, ¿Mm? hola. Doctora, una consulta en cuanto al como el horario para aplicar las cremas, porque sí me preguntan mucho eso. Ah, sí, es en la noche. Las Sí, dos, algo, así que en caso de sí, que sean combinadas, sí, porque vienen combinadas. pero por ejemplo si están separadas, vamos a suponer que están como con tubos distintos Ah, o ya. siempre vienen con... Voy a ser bien honesta también. Estamos con un adolescente que le va a dar infinita lata echarse más de una cosa. Claro, Entonces, no es lo mismo que cuando viene una mujer adulta que se quiere echar una cuestión para limpiarse la cara y después un serum y después ya. No piensen que son ustedes. Piensen que son un adolescente que le da lata echarse todo. Entonces, mi consejo es siempre una crema. Entonces, o si la puede comprar, que compre la que viene combinada, y si no, se la hace recetario magistral. ya, Pero, perfecto. claro, pero una cosa y una vez al día, porque también, ¿qué adolescente se va a echar algo 2 veces al día? Me ha Muchas Doctora, pasado gracias. también que a veces vienen los Sí. adolescentes y te dicen, es que fui a una doctora y me dio una receta que tenía 6 cosas y me dio lata y no me eché nada. Obvio, pues, ¿cachai? Y las mamás están así como, claro, y además que sumé toda la receta y todo costaba 100 lucas y lo sumaba todo. Entonces 100 lucas para que no se eche nada, obvio que no hicimos nada. Ya, Entonces, gracias. siendo bien práctico, yo creo que en la noche, y yo les digo esto, digo, échate el gel sobre la piel bien seca y limpia. ¿Limpia con qué? Ojalá con algo suave. Entonces, hay algunos que tienen esas toallitas como no sé qué, no las asepsia, pero unas toallitas como Nivea, algo suave, o que se limpien con pura agua si les da lata, ¿ya? Pero Ya. piel limpia y seca. Y, espérate, que voy a tener que prender la cámara para hacerles el gesto técnico. Ya, terminemos y le explico esa parte. Ya, ya, esta es Perdón, una niña. doctora, Ah, yo sí, también tengo una duda. dale. Mi duda es sobre el acné en la espalda. ¿Ya? Les ponen o sea, piel seca y le ponen, alguien le tiene que aplicar la crema. Sí, Eh, es una lata infinita. sí. Sí, pero sí. En el fondo es ¿Cómo como, lo hacen? ¿Se deja secar? ¿Cómo duerme? ¿Con qué duerme? No sé. o sea, el peróxido, por ejemplo, destiñe la ropa poco, pero piensen que es como echarse agua oxigenada. Entonces yo siempre le digo, si les dejo peróxido, le digo, puedes teñir la ropa, ponte un pijama viejo y chao, y que se la eche y se ponga el pijama, ¿no? ¿Ya? Eh, y la almohada también, le digo, por favor usa una funda de almohada de color clarito. Sí. Las otras cremas, habitualmente hago, o sea, trato de enfocarme en la cara, no dejar tanto tópico en la espalda. Si el niño tiene, o el paciente tiene mucho en la espalda, le dejo como antibióticos para la espalda, o sea, antibióticos orales nomás, de repente un rato para ver que esté mejor. Y la isotretinoína, si no, si tiene mucho en la espalda, isotretinoína nomás, que no me voy a desgastar, porque además las cremas son súper caras. Entonces echarla en la espalda como que dura poco. Ya. Esta niña, ya no tan niña, grande, tiene 17 años y tiene un acné leve desde los 13,
que ha estado siempre en tratamiento tópico, pero tiene primero un predominio en esta zona, que es como la zona mandibular y mentón, además obesidad, un poquito de alopecia androgenética, que llama mucho la atención cuando uno ve eso en un adolescente, y oligomenorrea. ¿Qué les parece? Es como Igual muy podría de haber. libro. Sí, ¿cierto? Ya, pero es que era como para que practicáramos, y de hecho la saqué de una página. Ya, sí, el acné en la zona mandibular y mentón es de más predominio como de la mujer adulta, entonces por eso es como más de una niña grande y habitualmente tiene más rol la parte hormonal, entonces obvio que este es un paciente que al menos yo lo voy a derivar. Ustedes como pediatra lo pueden manejar ustedes de la parte hormonal y probablemente una paciente que si se fijan tiene harta lesión inflamatoria. Entonces, es una paciente a la que uno podría intentar ver cómo anda con antibióticos mientras se hace los exámenes y mientras se evalúa si es que va a tomar anticonceptivos que tengan alguna progestina antiandrogénica o va a tomar espironolactona, y uno le da un plazo como para mejorar esa parte. Y si la paciente mejora y baja de peso y se mejora su parte hormonal y eso mejora el acné, bien, y si no, ahí uno le plantea isotretinoína, ¿ya? Ahora, si tuviera cicatrices, probablemente yo le planteo isotretinoína igual, mientras hace todo lo otro. Eso siempre y cuando sea una paciente que no tuviera actividad sexual o que fuera como más o menos confiable. Si no, no empiezo isotretinoína hasta que no esté con anticonceptivo. ¿Ya? Pero era como para ponerles eso. Doctora, una pregunta. ¿Mm? Sí. Que tenía la impresión que el acné en estos casos como más hormonales, por decirlo así, era como más intenso. Ah, no necesariamente. Ya. Quizá No, un no error de concepto. necesariamente. Sí, no necesariamente más severo. Yo creo que hay que mirar como las otras cosas en el conjunto. Por eso les puse como... Porque si esta misma niña no tuviera... Bueno, el acné como de zona mandibular es bien como decidor pero si no, no necesariamente. Ya, y el último es un niño de 15 años que tiene acné desde los 11, o sea, tuvo un acné de inicio precoz, ha tomado varias veces, ponte tú 3 veces, ciclos de doxiciclina, dice que mejora un poco, pero nunca está muy bien. Ya, este es como el más fácil. O sea, este paciente se ve en nódulo, a un acné Claro, severo y sería candidato para isotretinoína como partir al tiro. claro, ¿cierto? Y este sería un paciente al que yo le partiría con dosis bajita y le dejaría prednisona las primeras 2 semanas probablemente. Ya, pero sí, claro, es un acné severo. Ya, entonces espérenme, voy a prender la cámara. Ah, ahí está la bibliografía, si después la quieren revisar. Y espérenme que prendo la cámara para mostrarles el gesto técnico. Ya, es que cuando yo les dejo retinoides en la cara, yo habitualmente les digo esto, ahora con mascarilla me cuesta más, pero es como tamaño de una lenteja en la frente, tamaño de una lenteja en la nariz, tamaño en el mentón y se esparce así. Eso, nada más. Al día siguiente, que se bañe y se lave la cara, ojalá con un jabón neutro. ¿Por qué? Porque todos los jabones para el acné tienen queratolítico. Entonces, si a un adolescente uno le deja al mismo tiempo un retinoide con el jabón, es súper probable que se irrite harto y que no cache si fue el jabón o el gel y finalmente no se eche nada. Entonces yo trato de partir solo con el medicamento y le digo que se lave la cara con jabón, no sé, jabón DAV, jabón de glicerina, jabón de flecha, cualquier cuestión, porque no es lo más importante con que se lave, sino que lo más importante es que adhiera al retinoide. Después, si ya tiene el hábito y usa el medicamento bien, uno le puede, y uno ve que igual tiene harta seborrea, uno puede agregar un jabón antiseborreico, ¿ya? Entonces a veces yo le digo que suspenda un rato el jabón si es que ya lo tienen. Y también porque son caros los jabones, pues, valen como 20 lucas, ponte tú, entonces dejarle un jabón que vale 20 lucas, más un retinoide que vale 20 lucas, para que le irriten y no use nada, me parece como no tan efectivo. Esa es la verdad. Eso. No sé si los puedo ayudar en algo más. Yo, como les dije, de la parte endocrino yo no soy muy buena, entonces yo los derivo nomás. Pero yo creo que ustedes saben más que yo de eso, así que... Yo tengo otra duda. En caso que tengan mucha irritación de
no sé, como la piel muy seca, mucha irritación de la piel, se les puede dejar como hidratante, que poner antes el hidratante, después el retinoide, o sea, o es mejor retinoide al tiro, ¿no? O sea, si así no. Disminuye la efectividad si tú le agregáis un hidratante al retinoide. Es como Ya. si lo diluyerais. Entonces, lo que uno puede hacer es, o sea, primero, otro tip práctico. El retinoide el primer mes yo se los dejo solo noche por medio. Y además, porque tú le decís, mira, 3 veces a la semana, de más que te acordáis 3 veces a la semana, y te miran como, sí, ya, bueno. Es una meta realista, 3 veces a la semana el retinoide. El segundo mes, si está bien la cara y lo tolera bien y no se ha irritado, que lo use todas las noches. Entonces eso disminuye la irritación inicial y uno también les puede dejar una crema hidratante de día. Ahora, las cremas hidratantes de día, que son como para pieles con acné, son caras también. Existen y hay varias, pero son caras. Entonces también, para disminuir la cantidad de cosas que uno va a dejar, no solo por las lucas, o no piensen que es solo para los pacientes del sótero, es porque piénsenlo ustedes fuera su hijo, es como, van a estar gastando 100 lucas para que no se las eche, ya, piénsenlo un poco así. Yo les dejo un protector solar que sea sin aceite y le digo, mira, si sientes la piel muy seca, te pones el protector solar. Y así como que, entre comillas, matáis 2 pájaros de un tiro, porque uno igual les tiene que dejar un protector solar gran parte del año en Chile, en el fondo. O sea, ahora pandemia, encerrado, sin sol, ya no, pero en un año normal, o ahora que ya están saliendo al aire libre, sí hay días que van a necesitar un protector solar, entonces eso es como un buen plan para disminuir la irritación. Y hay todas las marcas tienen uno sin aceite, ¿ya? Yo me lo sé de memoria, pero se pueden aprender 1 o 2 y con eso estamos. Súper. Doctora, tengo una Sí, pregunta. dale. Cuando dijo como que suspendía la vitamina, los polivitamínicos porque podían aumentar en el fondo el acné y los preparados como que usan los deportistas en el fondo porque tienen vitamina o por ejemplo las proteínas y esas cosas también pueden... Porque la sobrecarga calórica puede producir acné. Entonces, si tú te tomáis un batido que tiene 400 calorías, estimula la secreción de glándulas sebáceas por sí mismo. Esa es una. Y la otra es que el ácido fólico y la vitamina B12 también estimulan la secreción de glándulas sebáceas. Entonces, excepto que fuera un niño que se lo indicó su médico por algo, o sea, yo siempre le pregunto, ¿por qué toma vitaminas? ¿Se lo habrá dejado el pediatra por algo? Pero la mayoría de las veces no es así, pues la mayoría de las veces como que la mamá se lo compró porque andaba muy cansado y yo ahí se lo suspendo. Ahora, en los pocos casos que me toca que eso fue por indicación médica porque el niño tenía algo, no, pues ahí no se lo suspendo, obviamente. Gracias. No sé qué más. Ah, Bueno, yo- otra pregunta que quizás se han hecho es cuándo derivar. Perdona, un segundo. Cuando ustedes no se sientan cómodos en el fondo. O sea, y depende todo del contexto en el que estáis, porque si están en regiones, en un lugar donde hay difícil acceso a dermatólogo y ustedes han ido adquiriendo la práctica como para tratar al paciente, yo creo que no hay por qué derivarlo a la primera. Y también la isotretinoína, yo creo que hay que tenerle menos miedo en la edad pediátrica y hay que tener como las precauciones que hablamos. Sí, dime nomás. Yo tenía 2 preguntas. La primera es, con la isotretinoína, ¿cuánto dura como el efecto residual teratogénico? Que se supone que había que dejar como una ventana desde que Sí. dejaba de usarla hasta que podía embarazarse. 1 mes y medio. Esa es la gracia de la isotretinoína, que es poco, porque el tiempo en que se queda en el tejido adiposo como disponible para transformarse en molécula activa es de 1 mes y medio. Entonces yo en general les recomiendo 3 meses, como para tranquilidad de todo. Pero es poco, es poco. Y la segunda pregunta es, como, ¿cuándo considerar el tratamiento que fracasó? ¿Antes de los 3 meses o a los 3 meses? Es un buen punto. 4º mes. O sea, porque a los 3 meses más o menos uno alcanza la dosis óptima con la que uno se va a quedar. ¿Ya? Uno ya no sigue subiendo más dosis así infinitamente. Entonces al 4º mes uno debiera evaluar o ver una respuesta clínica importante, y esto también es subjetivo, porque hay pacientes que al 4º mes están limpios, de verdad no tienen nada, y uno podría suspender el tratamiento a los 6, a los 7 meses. Hay pacientes que al 4º mes no están limpios, pero están significativamente mejor y uno sigue manteniendo el tratamiento. Pero si al 4º mes no pasa nada, yo creo que no. Ahora,
A mí no me ha pasado eso significa que es raro. Me ha tocado ver casos, no míos, de otras pacientes que tenían pacientes con acné así refractarios, que no responden nada, isotretinoína, me ha tocado ver, pero no, por suerte no mío. Entonces igual es raro que lleven 4 meses con isotretinoína y no pase nada. Hay una marca con la que me ha pasado eso, y que es el Piplex. ¿Les suena? Piplex, isotretinoína de Recalcine, creo. Ya no sé si todavía es Recalcine, pero ya. Así que Piplex no uso. Ese podría ser un tip práctico. Porque Piplex primero me ha pasado que he tenido acné fulminans el primer mes, así muy heavy, y la otra cosa es que me ha tocado ver un par de pacientes que no responden. Cuando un paciente no responde con una copia, igual hay que pensarla, porque uno en general no deja el Ragnetam, porque el Ragnetam vale el doble que las copias, entonces como que no es la primera línea, pero puede influir. Gracias. Ya. Doctora, yo quería preguntar a partir de qué edad se deja la isotretinoína. No sé si me lo perdí. A partir de cualquiera, porque nosotros usamos los retinoides para las ictiosis desde recién nacido, entonces uno puede usar retinoides a partir de cualquier edad. No sé, es una buena pregunta. Ahora, a los dermatólogos les da susto porque había reportes iniciales de acitretin, que es un retinoide más potente, por decirlo de alguna forma, que permanece más tiempo en el tejido adiposo, que es teratogénico hasta por 2 años después de suspenderlo, por eso no lo usamos para el acné, porque no es necesario, de niños con ictiosis que usaban retinoides orales en dosis alta, o sea, acitretin más de 1 miligramo por kilo día, que es harto, por más de 2 años, y que tenían, entre otras cosas, cierre de la epífisis precoz, o sea, su curva de crecimiento se detenía, como por hiperosificación, entre otras alteraciones óseas. Entonces, por esa razón, y estos reportes cuando uno yo como me dedico a ictiosis, como que revise bien esta literatura, y son reportes súper antiguos. Después uno ve que se empezó a usar dosis más bajas de acitretin, y con dosis más bajas, que es 0,5 por kilo, que es lo que usamos ahora en los niños con ictiosis, no pasa nada. En isotretinoína no hay ni un paciente descrito que haya sido tratado por acné con las dosis que les conté, que pase eso, que tenga cierre del cartílago. Entonces, la verdad es que uno podría a cualquier edad, ¿ya? Ahora, en la práctica uno por acné no lo necesita mucho más, pero por ejemplo, he tenido que usar isotretinoína en niños más chicos para otras enfermedades y no pasa nada, así que no le tengan miedo, no. Pero sí hay gente que les tiene miedo. Entonces puede ser que tengan un niño con isotretinoína y alguien dice, pero ¿cómo? ¿Qué atroz? Yo creo que eso hay que hablarlo bien con los papás, porque pasa a veces que hay información cruzada con otro especialista que ve al paciente por otra cosa, y la generación más vieja le tiene mucho miedo a los retinoides. Entonces, por ejemplo, esto que yo les digo como a exámenes antes y a los 3 meses, quizás para alguno de sus docentes más viejos va a ser así como, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ya? Pero si uno se pone como bien estricto y revisa la literatura, en verdad no hay más evidencia de que tengamos estas conductas como tan temerosas. Entonces eso. Ahora, sí he tenido que suspender retinoides cuando veía adultos, sí. A veces uno ve pacientes de 30 años obesos que toman así alcohol como forma exagerada y que tú les veis de repente unas transaminasas de 800 y unos triglicéridos de 600 y uno dice, no retinoides. ¿Ya? Eso sí me ha pasado. Pero paciente pediátrico así, el que vemos nosotros, que así si es el niño malo del colegio, se tomaron una piscola el fin de semana, pero no sé, no digo yo. Así que no, tranquilo. Igual hay que advertirles, pero si lo único que yo les tengo más miedo es los que les contaba, las niñas como de 16, 17 que vienen con la mamá y en verdad si tienen actividad sexual con el pololo, no quieren que la mamá sepa, no te lo dicen en la consulta. Yo creo que eso me da más susto y por eso les doy mi mail. Y le digo, escríbeme tú, no tu mamá, tú. Eso les sugiero. Doctora, yo tengo una duda en relación a la isotretinoína tópica. ¿Sirve de algo? O en no, realidad ya no se usa la isotretinoína tópica porque era poco efectiva, se usa la tretinoína, pero como es más irritante que la adapaleno, usamos más adapaleno. Esa es la verdad. Como que es mejor tolerado.
Ya, perfecto. Y uno lo puede mandar a preparar igual receta magistral, porque son caros. Y pueden hacerlo como con las indicaciones que les puse ahí en la diapo, pueden escribir en una receta magistral, peróxido de benzoilo al 2,5% más adapaleno al 0,1% en... Eso sí, cuando lo manden a hacer en receta magistral, si lo mandan a hacer en gel, uno puede poner gel base, o uno puede poner crema base no comedogénica, si lo mandan a hacer en crema. Porque si no, la farmacia les pone la crema base que tienen, que habitualmente es como grasosita. Entonces, para que no sea una crema grasosita, hay que ponerle no comedogénica. Pero ese es como el único tip que les podría dar de eso. ¿Eso? Doctora, ¿puedo hacer una ¿Sí? pregunta muy tonta que me pasó una vez como paciente y nunca la he sabido después cómo responder porque me la han preguntado? ¿Ya? Que es cuando mandar a hacer las, como digamos los vehículos, las bases, como cuál es la diferencia si es en gel, si es en cold cream, un poco por lo que es la cosmética, porque yo sé que uno realmente tolera mejor una que otra cosa. ¿Cómo poder explicárselo a los pacientes de como las similitudes con cuáles podrían estar más cómodos? Ah, ya mira, el gel, para las pieles muy grasas, gel. Ahora, para las pieles como más sensibles, uno se lo puede mandar a hacer en crema base no comedogénica. Ahora, como estamos hablando de acné, cold cream nunca, porque la cold cream es muy aceitosa. Entonces, en acné yo diría que esas dos bases, gel o crema base no comedogénica. Eso. ¿Y todos los fármacos que hablamos en la presentación son compatibles con gel y crema o hay algunos que no se puedan mezclar? Es un buen punto. Lo que no podemos mezclar es tretinoína con peróxido. Entonces, si van a mandar a hacer peróxido, hay que mezclarlo con adapaleno. Entonces, eso, yo les recomendaría eso. Yo a veces mando a hacer como tretinoína con eritro, ponte tú. Pero la verdad es que si yo me tuviera que aprender como la clave sería peróxido solo, que es caro, pero lo pueden mandar a hacer y ahí no es tan caro. Peróxido con adapaleno, que lo pueden mandar a hacer o viene hecho, y uno se puede como arreglar en eso, y peróxido con Clinda, que viene hecho, y que también uno lo puede mandar a hacer. Ahora con la Clinda, las farmacias siempre te ponen atado, entonces yo ahí como que en general no lo mando a hacer, en la verdad, ahora que lo pienso. Cuando dejo el peróxido con Clinda, les dejo el que viene hecho. Y si el niño no lo puede comprar, le hago peróxido con adapaleno nomás. Eso. O pueden usar adapaleno solo, ya les dije como esas cosas se pueden usar solas. Eso. No sé qué más podríamos... Bueno, es un tema los antibióticos orales también, porque la doxy ha estado sin stock en varios hospitales, y la doxy de marca es muy cara, y no está disponible el genérico. Entonces ahí me dan menos ganas de usar antibióticos, porque entre que no son tan útiles y que están caros, ya, para que sepan eso. A veces dejan doxy y piensan que la cajita de doxy puede costar luca la pastilla, ¿ya? La de marca. Doctora, y el genérico no hay tanta diferencia, ¿cierto? Como el ¿De la doxy? bioequivalente. ¿Sabéis que no? Yo usaba pura doxy bioequivalente hasta que por X razón misteriosa y casi yo creo que media mafiosa me tinca la sacaron. Y estaba solo la del laboratorio que era súper cara. Pero yo usaba la doxy del hospital del Sótero y era buena. Lo que hay ahora en el Sótero es tetraciclina. Si el problema es que la tetraciclina es muy mal tolerada desde el punto de vista gastrointestinal. Así, guácala. Entonces me cuesta un poco dejarla y trato de conseguirme muestras, para serles honesto. Esos son todos así como los tips prácticos que les podría dar de... Doc, y yo una pregunta que me acuerdo que les daba harto, como esto que usted decía, la quelitis. ¿Hay alguna cosa especial que les recomiende? Como porque hay varias, pero a veces no les funcionan, como Listix o... Ya, mira, yo Aquaphor. inicialmente le digo, échate cualquier cosa, le digo, échate vaselina, mentolato, mantequilla, cacao, lo que queráis. Pero si los veo muy mal, lo que anda súper bien es el fusidino ungüento. Por alguna razón, el fusidino ungüento tiene un efecto antiinflamatorio que anda increíble. Pero como es caro, es mi plan B. Es como si al control de los 3 meses lo veo muy mal, le digo ya no, hay que fusidino ungüento. Pero sí, hay un Aquaphor de labios, que no lo he probado yo personalmente, así que no sé qué tan bacán es, pero me tinca que sí,
y hay otras cosas de labios. Pero claro, para mí inicialmente, si el paciente anda bien con vaselina, ¿cachai? No. Yo usaba el Aquaphor de labios, pero me sirve más el Aquaphor común y corriente. Ah, ya. Bueno. Gracias. Ya. Eso, ya pues, les mando entonces la presentación por mail. Súper. Y eso. Una duda, Ya. doctora, muy corta. ¿Hay algún Aquaphor como en recetario magistral? Ah, Algo sí, como- yo tengo como ese uno pirateado. Sí, se los puedo mandar también, te lo mando por celular, porque no existe oficialmente. Lo que yo hice fue que a una becada se le ocurrió y me dijo, oye, pero esta cuestión no puede ser, con lo caro que es la Aquaphor. Entonces buscamos la fórmula en Google y le mandamos varias fórmulas a la Salco y el químico farmacéutico de la Salco me hizo 3 o 4 y me dijo, pruébase a mis pacientes de ictiosis, y les dije como, dígame cuál es la que es igual al Aquaphor, y las mamás me dijeron, esa. Y con esa me quedé. Entonces como muy artesanal, pero sirve, anda súper bien. Y no es tan barato, pero es harto más barato que comprar el Aquaphor que viene hecho. Por si alguna vez quieren dejar Aquaphor para zonas más extensas, por ejemplo, ¿ya? Que a veces uno lo necesita y algunos niños están así reseco entero. ¿Ya? Así que eso. Ya, les debo esas 2 cosas entonces. Ya, muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, gracias, Ya, doctora, pues, se ya. pasó. Muchas Gracias. gracias. Que estén Muchas bien. gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Muchas gracias.